La edad de oro de Hollywood suele recordarse por su glamour, escándalos y estrellas deslumbrantes. Pero aquí hay un giro. Muchos de los rostros que conoces mejor estaban ocultando algo a plena vista. No eran solo íconos. También formaban parte de una herencia que los estudios a menudo ocultaban. ¿Alguna vez sospechaste que algunas de tus leyendas favoritas de la vieja Hollywood tenían antecedentes que nunca conociste? Quédate, porque la verdad es más grande de lo que piensas. Hedy Lamarr. Imagina a una mujer tan impresionante que MGM la promocionó como la mujer más bella del mundo. Esa era Hedy Lamarr. Pero mientras los cinéfilos quedaban deslumbrados por sus papeles en Sansón y Dalila o Boomtown, muy pocos se daban cuenta de que había un cerebro detrás de la belleza que podía eclipsar a la mayoría de los científicos de su época. Nacida como Hedwig Kiesler en Austria, Lamarr escapó de una Europa en colapso y llegó a Hollywood justo antes de la tormenta de la Segunda Guerra Mundial. El estudio quería que interpretara a seductoras exóticas, pero fuera de cámara, ella estaba dibujando planos para una tecnología que eventualmente formaría la base de Wi-Fi y Bluetooth. Sí, la mujer cuyo rostro iluminó Times Square también estaba inventando sistemas que el ejército desestimó en ese momento, pero que luego cambiaron la comunicación moderna para siempre. Sin embargo, su identidad era algo que Hollywood no mostraba. La industria de los años 40 no estaba interesada en destacar su origen judío, especialmente cuando el sentimiento antijudío aún acechaba tanto en Europa como en América. Así que Lamarr hizo lo que muchos tuvieron que hacer. Se reinventó para sobrevivir. Para el público, era todo glamour, labios rojos y vestidos deslumbrantes. En privado, cargaba con el peso de una herencia exiliada y una mente inquieta. Sus últimos años fueron más duros, marcados por problemas financieros y aislamiento. Una cruel ironía para alguien que dio al mundo tanto belleza cinematográfica como brillantez tecnológica. Pero la historia de Hedy Lamarr es inolvidable. No era solo una sirena de Hollywood. Ella era la prueba de que el brillo podía estar oculto bajo lentejuelas, pasado por alto, por un sistema obsesionado con la superficie. Y cuando mires esas viejas películas, recuerda esto. Detrás de ese rostro estaba el futuro. Sylvia Sidney tenía un rostro hecho para primeros planos y una carrera construida con determinación. Sylvia Sidney no se parecía al estereotipo de estrella de 1930 de Hollywood, y eso fue exactamente lo que la hizo destacar. Nacida en Nueva York de padres inmigrantes, creció luchadora, aprendiendo desde temprano que nada era fácil. Para la era de la depresión, Sidney era un nombre conocido, famosa por sus actuaciones llenas de lágrimas en dramas criminales que reflejaban las ansiedades de la clase trabajadora estadounidense. Películas como Furia y Callejón sin salida la consolidaron como la actriz de referencia para historias sobre lucha, supervivencia e injusticia. A los directores les encantaba su capacidad para transmitir vulnerabilidad cruda sin perder su fortaleza. Pero lo que el público no se daba cuenta era que Sidney también estaba rompiendo barreras detrás de la pantalla. A la industria le gustaba promocionarla como la chica americana, minimizando sus verdaderas raíces. Eso no le impidió entrar en el círculo interno de Hollywood. Incluso trabajó con Alfred Hitchcock, un hito en su carrera que elevó su reputación a las grandes ligas. Su historia no terminó en la Edad de Oro. Décadas después, hizo un regreso sorprendente en Beetlejuice, robando escenas con un ingenio seco que demostró que nunca perdió su toque. Las audiencias más jóvenes la vieron como excéntrica y aguda, pero los fanáticos de toda la vida reconocieron a la sobreviviente que llevaba la historia de Hollywood en sus venas. La vida de Sidney no estuvo exenta de turbulencias, malos matrimonios, problemas financieros y una industria que a menudo olvidaba a sus veteranos. Sin embargo, siguió reinventándose, negándose a desvanecerse en silencio. Si ves sus películas antiguas, verás más que una estrella. Verás a alguien que luchó por un lugar en un mundo que a menudo intentó encasillarla. Sylvia Sidney no era solo una actriz. Era desafío en un vestido glamuroso, un recordatorio de que la dureza siempre supera a la moda. Lauren Bacall. Pocas estrellas podían dominar una sala con solo una mirada. Lauren Bacall podía hacerlo con un susurro. Nacida en el Bronx como Betty Joan Perske, era hija de inmigrantes y llevaba consigo una resiliencia silenciosa que moldeó toda su carrera. Su entrada en Hollywood fue pura electricidad. Su primer papel importante en Tener y no tener no solo la hizo famosa, la convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. Su voz seductora, su confianza inquebrantable,
Y la química con Humphrey Bogart la convirtió en la mitad de la pareja de poder definitiva de Hollywood. Su matrimonio, examinado por los tabloides y adorado por los fanáticos, la puso bajo el tipo de atención que la mayoría de los actores no soportarían. Bacall no se derrumbó. Ella prosperó. Pero lo fascinante es lo poco que el público sabía sobre su pasado. Los estudios querían que fuera la imagen del glamour americano, suavizando los bordes ásperos de su verdadera identidad. Detrás de las poses controladas y la entrega fría, Bacall llevaba sus raíces con orgullo. Tenía un ingenio agudo y un sentido de lealtad aún más agudo, conocida por hablar en favor de causas en las que creía, incluso cuando el silencio era más fácil. Su primo era Shimon Peres, quien más tarde se convirtió en presidente de Israel, pero en Hollywood ese detalle rara vez se mencionaba. Bacall, sin embargo, nunca se alejó de ello en privado, manteniendo vínculos con su herencia, incluso mientras navegaba por la industria más dura del mundo. Su carrera no estuvo exenta de contratiempos. Envejecer en Hollywood siempre fue una batalla, pero el legado de Bacall perdura, ya sea en The Big Sleep, Key Largo, o incluso en sus memorias tardías, proyectaba una sensación de autenticidad que sigue siendo magnética hoy en día. No era solo la esposa de Bogart o una femme fatale de voz ahumada. Era una mujer que hacía sus propias reglas en un mundo que prefería el silencio. ¿La lección de Bacall? Ser genial no es un acto, es una estrategia de supervivencia. Edward G. Robinson. Era el gángster original de Hollywood, pero no confundas los papeles con el hombre. Edward G. Robinson, nacido Emanuel Goldenberg en Rumania, creció sabiendo lo que significaba huir del peligro. Su familia escapó a América para evitar la violencia y la discriminación, y desde esos comienzos, Robinson creó una personalidad que Hollywood no pudo resistir. Para la década de 1930, era uno de los rostros más reconocibles en la pantalla. Pequeño César lo convirtió en el arquetipo del jefe mafioso de habla dura, un papel que revisitaría en variaciones a lo largo de su carrera, pero fuera de cámara, Robinson era lo opuesto a los matones que interpretaba. Era intelectual, culto y un apasionado coleccionista de arte con una mente que se inclinaba más hacia la justicia que hacia el crimen. Lo que el público rara vez sabía era cuán profundamente comprometido estaba Robinson en ayudar a los demás. Durante la Segunda Guerra Mundial, usó su fama y riqueza para ayudar a los refugiados que huían de Europa. En una época en que Hollywood a menudo guardaba silencio sobre el caos en el extranjero, Robinson abrió su billetera y su voz. No era el tipo de activismo que hacía titulares, pero era el tipo que salvaba vidas. Y, sin embargo, Hollywood se volvió en su contra. Durante la era de McCarthy, la actividad política de Robinson, sus donaciones, su apoyo a la ayuda a los refugiados, lo hicieron parecer sospechoso. Fue incluido en la lista negra, su carrera se detuvo en seco y se vio obligado a testificar para limpiar su nombre. Mientras que algunos actores nunca se recuperaron, Robinson luchó para regresar, demostrando su resiliencia con poderosos papeles posteriores como en Double Indemnity y Key Largo. Su historia es una de contradicciones. Un hombre encasillado como villano, mientras vivía como un héroe silencioso. Interpretó a gánsteres a la perfección, pero en realidad luchó contra la injusticia con todas las herramientas que tenía. Edward G. Robinson pudo haber sido el rey de los gánsteres de Hollywood en la pantalla, pero en la vida estaba más cerca de ser un guardián, y tal vez por eso sus actuaciones aún resuenan con autenticidad, porque venían de alguien que había vivido las apuestas. Louis Rainer. 2 Oscars. 2 años seguidos. Eso debería haberla hecho imparable. Louis Rainer llegó a Hollywood como una estrella fugaz, deslumbrando tanto al público como a los críticos. Nacida en Alemania de padres inmigrantes, tenía una sofisticación europea que la hacía destacar entre un grupo de rostros fabricados por los estudios. Su gran oportunidad llegó con The Great Ziegfeld, que le valió un premio de la Academia. Luego, sorprendió a la industria al ganar nuevamente al año siguiente por La Buena Tierra. Ganar 2 veces consecutivas nunca había sucedido antes, y la prensa la declaró la próxima gran actriz de su generación. Pero Hollywood tenía otras ideas. Detrás de las estatuillas doradas y las portadas de revistas, Rainer chocó con los jefes de los estudios. No quería ser moldeada en un producto. No quería interpretar los mismos papeles una y otra vez, y esa resistencia le valió una reputación de difícil, un asesino de carreras en la rígida era de los estudios. A principios de la década de 1940, la carrera de Rainer en Hollywood había terminado efectivamente. En lugar de aprovechar sus Oscars, se alejó, eligiendo una vida más tranquila fuera.
fuera del sistema que quería encasillarla. Pocas estrellas habían brillado tan intensamente y luego desaparecido tan completamente. Lo que hace que su historia sea fascinante no es solo su talento, es su desafío. Rainer podría haber seguido el juego, tomado el camino fácil y permanecido como la favorita de MGM. En cambio, eligió la autenticidad sobre la fama, incluso cuando le costó todo. Pasó gran parte de su vida posterior fuera del centro de atención, reapareciendo ocasionalmente para recordar al público el brillo que una vez vieron. Louise Rainer es prueba de que a veces Hollywood corona a una reina, solo para exiliarla poco después. Pero esos dos Oscars son intocables, y también lo es el legado de una mujer que no permitió que la máquina la devorara por completo. Paul Muni. Lo llamaban el actor de los actores, y con buena razón. Paul Muni no se conformaba con solo actuar, él se transformaba. Cada papel era una reinvención completa, ya fuera un científico, un revolucionario o un gángster. Nacido como Muni Weisenfreund en Austria-Hungría, creció en los barrios de inmigrantes de Nueva York, donde el teatro no era solo entretenimiento, era supervivencia. Desde el escenario Yiddish hasta las pantallas más grandes de Hollywood, Muni nunca olvidó esas raíces. Su gran oportunidad llegó en Scarface, donde encarnó una amenaza cruda que hizo estremecer al público. Pero Muni no se trataba solo de actuaciones de tipo duro. Asumió roles históricos con una dedicación asombrosa, interpretando famosamente a Louis Pasteur y Émile Zola, actuaciones tan convincentes que redefinieron cómo se podían hacer las películas biográficas. Cuando ganó el Oscar por la vida de Émile Zola, Hollywood lo declaró uno de los actores más serios de su tiempo, pero Muni nunca se sintió realmente cómodo con la fama. Mientras los estudios querían estrellas que sonrieran a la orden, Muni prefería desaparecer en los personajes y luego retirarse a su vida privada. Eso lo hizo tanto admirado como incomprendido. A diferencia de los actores que ansiaban el protagonismo, él evitaba las entrevistas y rara vez jugaba al juego de Hollywood. El secreto silencioso del poder de Muni era su autenticidad. Él sacaba de sus propias experiencias como un forastero para dar profundidad a personajes que luchaban por la justicia o el reconocimiento y se negaba a permitir que alguien borrara su herencia, incluso cuando la asimilación era el camino más fácil. Trabajaba meticulosamente, a veces aprendiendo idiomas enteros o alterando su físico solo para añadir capas a un papel. Aunque finalmente se alejó del foco, su influencia perduró. Las generaciones posteriores de actores de método acreditarían a Muni como una inspiración. No buscaba la fama, sin embargo, se convirtió en una leyenda de todos modos, y ese es el paradoja de Paul Muni, el hombre que odiaba la celebridad pero definió la grandeza. Theda Bara. La primera femme fatale de Hollywood se construyó sobre una mentira. Theda Bara, una de las primeras estrellas del cine mudo, fue promocionada como una hechicera exótica de tierras lejanas. Los estudios afirmaban que era hija de una princesa egipcia, criada en el misterio, envuelta en escándalo. Su propio nombre era un truco de marketing, un anagrama de muerte árabe. El público lo devoró, pero aquí está la verdadera historia. Theda Bara nació como Theodosia Goodman en Cincinnati, Ohio, en una familia judía. Lejos de palacios y pirámides, su crianza fue ordinaria. Sin embargo, los estudios entendieron algo que incluso ella no podía negar: la fantasía vende. Así que borraron sus verdaderas raíces y construyeron un mito que la catapultó al estrellato. Sus películas en la década de 1910, como A Fool There Was, la convirtieron en la vamp definitiva, una seductora que atraía a los hombres a su perdición. Era diferente a todo lo que el público estadounidense había visto antes, y por un tiempo fue imparable. Desafortunadamente, la obsesión de la era del cine mudo con la reinvención tenía dos caras. A finales de la década de 1920, su estilo de vamping melodramático parecía anticuado. Luego vino el desastre. La mayoría de sus películas se perdieron en un incendio en la década de 1930, borrando gran parte de su legado. Lo que sobrevive son fragmentos, fotografías fijas y una mitología que revela más sobre el humo y los espejos de Hollywood que sobre la propia Bara. Era prueba de cómo la industria podía crear y luego borrar una identidad a voluntad. La historia de Theda Bara es inquietante. Fue la primera gran estrella de Hollywood, cuya imagen pública fue una completa invención, creada a expensas de su verdadero yo. Pero al interpretar a la vampiresa, definió un arquetipo que aún vive en el cine hoy en día. Bajo la deslumbrante ilusión, ella era solo Theodosia Goodman.
Un recordatorio de que a veces las historias más impactantes de Hollywood son las verdaderas. John Garfield. Él fue el rebelde original antes de que Chico Malo se convirtiera en un cliché. La presencia ardiente de John Garfield iluminó las pantallas en los años 1930 y 1940, pero su vida fuera de la pantalla fue igual de intensa. Nacido como Jacob Julius Garfinkel en Nueva York de padres inmigrantes de clase trabajadora, Garfield creció en las abarrotadas calles del Lower East Side, abriéndose camino a través de la pobreza y las dificultades. Esa crudeza se tradujo directamente en sus actuaciones. Cuando el público lo veía en El cartero siempre llama dos veces o Cuerpo y alma, no solo estaba viendo a un actor, estaban viendo a un hombre canalizar sus propias batallas. Sus papeles como desvalidos, marginados y tipos duros en conflicto resonaron en un mundo lidiando con las cicatrices de la depresión y la guerra. Pero Garfield no era solo un intérprete, tampoco tenía miedo de hablar sobre la injusticia. En una industria que exigía silencio, Garfield alzó su voz. Se alineó con causas progresistas, llamó la atención sobre los prejuicios e incluso desafió la discriminación en el mismo Hollywood. Ese valor tuvo un precio. Durante la era de McCarthy, el activismo de Garfield lo convirtió en un objetivo. Incluido en la lista negra y presionado para traicionar a sus colegas, se negó a dar nombres. El estrés pesó mucho y a principios de sus 40 años, su salud colapsó. Murió demasiado joven, dejando un legado que fue truncado, pero nunca olvidado. Lo que distingue a Garfield es lo auténtico que era. No interpretaba héroes pulidos. Interpretó a hombres defectuosos y complicados que reflejaban la realidad de la lucha. Encarnó los bordes ásperos de América en un momento en que los estudios preferían ilusiones brillantes. Su carrera pudo haber sido breve, pero su influencia fue duradera, allanando el camino para actores como Brando y James Dean. John Garfield no era solo un actor. Era la personificación de la rebeldía, un hombre que vivía sus papeles porque vivía la lucha. Betty Grable. Ella tenía las piernas que detuvieron una guerra. Betty Grable era más que solo una actriz, era un símbolo. Nacida como Elizabeth Ruth Grable en St. Louis, ella bailó su camino hacia Hollywood durante la década de 1930, pero fue la Segunda Guerra Mundial la que la hizo inmortal. Una sola foto de Grable como pin-up, sonriendo tímidamente sobre su hombro, se convirtió en la imagen más famosa de la época, guardada en los bolsillos de innumerables soldados estadounidenses en el extranjero. Su carrera cinematográfica fue igualmente deslumbrante. Musicales como Down Argentine Way y Mother Wore Tights mostraron su carisma, sentido del humor y encanto innegable. No era solo un adorno, era una intérprete con verdadero talento cómico y una presencia escénica que iluminaba cada escena. Para mediados de los años 1940, ella era la actriz mejor pagada en Hollywood. Imagínate eso. Una mujer cuya foto elevó la moral también ganaba más que la mayoría de sus coprotagonistas masculinos, pero detrás del brillo y la promoción del estudio, Grable tenía más complejidad de la que la industria quería admitir. Su origen no se exhibía. Los estudios preferían presentarla como una novia americana. Aún así, sus raíces la moldearon y trabajó incansablemente para equilibrar las presiones de la fama con sus propias luchas. Su carrera se desaceleró cuando la era de los estudios comenzó a desmoronarse, pero nunca desapareció por completo. Para muchos estadounidenses, Betty Grable no era solo una actriz. Era un recuerdo de la esperanza en tiempos de guerra, del hogar, de un rostro que les recordaba por qué luchaban. Su historia nos recuerda cómo Hollywood a menudo simplificaba a sus estrellas en símbolos, mientras ocultaba la verdad de quiénes eran. El legado de Betty Grable no se trata solo de una foto de pin-up, se trata de cómo una mujer podía representar los sueños de toda una generación, incluso mientras luchaba sus propias batallas fuera de cámara. Kirk Douglas. Pocos actores encarnaron la dureza de Hollywood como Kirk Douglas. Nacido como Isur Danielovich de padres inmigrantes en Nueva York, creció en una pobreza extrema, siendo el único niño entre 6 hermanas. Su ascenso desde una infancia miserable hasta convertirse en una de las mayores estrellas del mundo es el tipo de historia que Hollywood suele escribir en guiones, pero Douglas la vivió. Su gran oportunidad llegó con Champion, donde interpretó a un boxeador despiadado hambriento de éxito. Esa actuación marcó el tono de su carrera, intensa, carismática y más grande que la vida. Desde Paths of Glory hasta Spartacus, Douglas se especializó en personajes que luchaban batallas imposibles y aportó una autenticidad cruda que el público nunca olvidó. Pero Douglas no era solo una estrella.
Era un disruptor. En el apogeo de la lista negra de Hollywood, cuando a los escritores y directores se les prohibía trabajar debido a la política, Douglas hizo un movimiento audaz. Él acreditó abiertamente al guionista en la lista negra Dalton Trumbo por Espartaco, rompiendo el poder de la lista negra y arriesgando su propia carrera. Ese acto de desafío no solo revivió carreras, sino que cambió la historia de Hollywood. También era ferozmente independiente, fundando su propia compañía de producción cuando los estudios intentaron controlarlo. La determinación de Douglas para seguir su propio camino era legendaria, incluso si significaba enfrentarse con directores, productores o compañeros de reparto. Más tarde en la vida, Douglas reflexionó sobre su trayectoria con humor y franqueza, sin ocultar nunca sus raíces. A menudo hablaba de cómo esas primeras dificultades moldearon su ambición y dureza. Incluso cuando su salud declinó, siguió siendo una figura imponente, admirada no solo por sus actuaciones, sino por su resiliencia. Kirk Douglas no era perfecto. Podía ser tan combativo en la vida como lo era en la pantalla, pero eso es precisamente lo que lo hacía magnético. Encarnaba la determinación, la ambición y las contradicciones de Hollywood en sí. Y cuando miras Espartaco, no solo estás viendo una película, estás viendo a un hombre que desafió al sistema y ganó. Molly Picon. Ella fue la reina del teatro en Yiddish, introduciendo la cultura en el Hollywood convencional. La carrera de Molly Picon no comenzó en los estudios glamorosos de Los Ángeles, sino en pequeños teatros de inmigrantes donde el público hablaba Yiddish, no inglés. Nacida en Nueva York, creció rodeada por los ritmos, el humor y la resiliencia de una comunidad que había cruzado un océano, pero nunca abandonó sus raíces. Para la década de 1930, Picon ya era adorada por sus papeles en películas en Yiddish como Yidel mitten Fidel, donde encantó al público con una mezcla de comedia, música y pura carisma. Hollywood no pudo resistir su energía y no pasó mucho tiempo antes de que cruzara al cine en inglés. Su papel como Gente la casamentera en El violinista en el tejado décadas después la consolidó como un ícono cultural, uniendo generaciones de audiencias. Lo que hace especial su historia es lo intransigente que era. En una época en que muchos actores ocultaban sus orígenes, Picon se apoyó en ellos, usando su plataforma para mantener vivas las tradiciones. Sus actuaciones no eran solo entretenimiento, eran preservación cultural. Traía alegría a las audiencias mientras resistía silenciosamente la presión de asimilarse. También dedicó su carrera a retribuir, actuando para refugiados judíos durante la guerra, recaudando fondos para ayuda y asegurándose de que la risa y la música llegaran a quienes más lo necesitaban. Fuera del escenario, era humilde y accesible. Nunca se dejó llevar por la obsesión de Hollywood con el glamour y la reinvención. El legado de Molly Picon es la alegría. Hizo que el público riera, llorara y se conectara, recordándoles que la identidad no era algo para borrar, sino algo para celebrar. Si Hedy Lamarr era el cerebro detrás del glamour, entonces Molly Picon era el corazón. Su trabajo demuestra que a veces la mayor rebelión es simplemente ser uno mismo y hacerlo con una sonrisa que ilumina la pantalla. Danny Kaye. Era una orquesta de talento de un solo hombre. Danny Kaye podía cantar, bailar, contar chistes e incluso hacer mímica en actuaciones completas que dejaban al público desternillado de risa. Pero más allá de su espectáculo, también fue un pionero que aportó energía, compasión y profundidad a la edad de oro de Hollywood. Nacido como David Daniel Kaminsky en Brooklyn, creció en un hogar de habla yiddish donde el humor era tan necesario como el pan. Desde el principio, la comedia fue su idioma, y Hollywood se dio cuenta. En películas como La vida secreta de Walter Mitty y Blanca Navidad, Kaye era magnético, ágil, rápido con una sonrisa y capaz de convertir incluso una línea simple en oro cómico. Pero había más en él que risas. Kaye fue una de las primeras grandes estrellas de Hollywood en actuar en Israel después de su fundación, creando puentes culturales cuando tales gestos tenían peso. También llevó su fama más allá de la pantalla, convirtiéndose en embajador de UNICEF y dedicándose al bienestar infantil. No era solo trabajo de caridad, era su manera de vivir los valores con los que creció. Detrás del foco, Kaye era conocido por su perfeccionismo. Se preocupaba constantemente por estar a la altura de las expectativas, enmascarando sus ansiedades con humor. El público veía un torbellino de alegría, pero sus amigos veían a un hombre que sentía la presión de estar siempre en acción.
Ese contraste lo hizo complejo, humano y eternamente fascinante. El legado de Danny Kaye es de alegría y generosidad. No estaba allí solo para entretener. Quería marcar la diferencia, y lo hizo. Demostró que la comedia podía tener peso, que la risa podía cruzar fronteras y que una persona podía convertir su talento en algo más grande que ellos mismos. Verlo es como atrapar un rayo en una botella, deslumbrante, raro e imposible de olvidar. Paula Churston Paulette Goddard era la elegancia de Hollywood, envuelta en una aguda ambición. La historia de Paulette Goddard comienza en Nueva York, donde se reinventó de Marion Levy a una estrella que podía mantenerse al lado de Charlie Chaplin. Tiempos modernos la convirtió en una sensación, y El Gran Dictador la consolidó como una de las colaboradoras más icónicas de Chaplin. Esa película por sí sola, una mordaz sátira de la tiranía, la puso en la rara posición de usar la comedia como un arma en un momento en que Hollywood evitaba la política. Goddard era más que solo la compañera de Chaplin en la pantalla. Construyó una carrera en sus propios términos, protagonizando So Proudly We Hail, un drama de guerra que le valió una nominación al premio de la Academia. Con su sofisticación e ingenio rápido, se convirtió en una de las actrices principales más rentables de la década de 1940. Sin embargo, su origen, como el de tantos otros, no se publicitó. Los estudios la vendieron como una estrella pulida y totalmente estadounidense, mientras que su ascendencia se dejaba de lado discretamente. Aún así, influyó en sus elecciones. Aparecer en El Gran Dictador no fue solo otro papel, fue una declaración, y en su vida personal, a menudo se alineó con escritores, artistas y pensadores que eran críticos abiertos de la injusticia. Fuera de cámara, Goddard vivió una vida de reinvención. Se casó varias veces, incluyendo con el famoso escritor Éric Maria Remarque, quien también había escapado del auge del fascismo en Europa. Juntos, vivieron con un sentido de independencia y desafío contra las rígidas expectativas de Hollywood. El legado de Paulette Goddard es uno de control en una industria que daba poco de eso a las mujeres. No solo interpretó el glamour, interpretó la estrategia. Su historia es prueba de que, debajo de los vestidos y las portadas de revistas, había una mujer que sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo luchar y cuándo alejarse. Peter Lorre. Nadie olvidó nunca esos ojos. Peter Lorre tenía el tipo de rostro que te perseguía mucho después de que los créditos terminaban. Nacido como Laszlo Lowenstein en Austria-Hungría, huyó de Europa cuando el control nazi se intensificó, llevando su presencia distintiva a Hollywood justo cuando el cine sonoro estaba encontrando a sus villanos. Su papel destacado en la obra maestra alemana M, donde interpretó a un personaje inquietantemente perturbado, mostró su capacidad para hacer que el público se sintiera tanto horrorizado como compasivo. Esa actuación lo siguió a través del Atlántico, y pronto estaba protagonizando en El Halcón Maltés, Casablanca y numerosos thrillers donde su inquietante encanto se volvió inolvidable, pero ser encasillado fue tanto su bendición como su maldición. A Hollywood le encantaba ponerlo en papeles siniestros, espías extranjeros, criminales o figuras moralmente ambiguas, porque su acento y apariencia lo diferenciaban. Detrás de las cámaras, Lorre luchaba con esa imagen, anhelando una variedad que rara vez llegaba a su camino. Aún así, convirtió cada papel en algo memorable, demostrando que incluso los roles secundarios podían robarse películas enteras. Su verdadera historia era aún más convincente. Un refugiado que había perdido su patria, lo revertió ese desplazamiento en sus personajes. Se puede sentir en Casablanca, donde su actuación reflejaba el verdadero dolor del exilio. A diferencia de otros actores que se apoyaban en el encanto, Lorre le dio al mundo oscuro del cine negro de Hollywood un toque humano. Sus villanos no eran caricaturas, eran personas. La vida no era fácil. Problemas de salud y dificultades financieras oscurecieron sus últimos años, pero incluso entonces siguió siendo icónico. Las generaciones más jóvenes lo redescubrieron en películas de terror y de culto, consolidando su lugar como una de las presencias más distintivas del cine. La carrera de Peter Lorre es prueba de que los actores de carácter a menudo dejan las huellas más profundas en el cine. Puede que no haya sido el galán apuesto, pero dominaba las sombras. Y Hollywood, a pesar de todos sus intentos de encasillarlo, nunca encontró a otro igual. Shelley Winters podía interpretar a una bomba sexy o romperte el corazón en la misma década.
Shelley Winters fue la camaleónica definitiva, una intérprete que se negó a quedar atrapada en un solo tipo. Nacida como Shirley Shrift en San Luis, se abrió camino en Hollywood durante la década de 1940, armada con talento y una negativa a pasar desapercibida. Su gran oportunidad llegó en Un lugar en el sol, donde ofreció una actuación cruda y devastadora que le valió un premio de la Academia. Ese fue el comienzo de una carrera que desafiaba categorías. Winters podía ser glamorosa en una película y cruda en la siguiente, cambiando de género con una audacia que la mayoría de las actrices nunca se atrevieron. Pero quizás su papel más definitorio fue en El diario de Ana Frank, donde aportó una autenticidad desgarradora a la historia de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Esa actuación no fue solo interpretación, fue personal. Winters estaba profundamente conectada con sus raíces y usó su fama para abogar por la educación y la memoria, haciendo que su carrera fuera tanto sobre propósito como sobre actuación. Fuera de cámara, Winters era famosa por su franqueza. Decía lo que pensaba en las entrevistas, a menudo provocando controversia, pero nunca retrocedía. En una industria que amaba a sus estrellas pulidas y silenciosas, Winters llegó descarada, divertida y completamente sin filtro. Se comportaba con una honestidad que hacía que sus colegas la admiraran, incluso cuando no estaban de acuerdo con ella. Su carrera se extendió a lo largo de décadas, ganándole 2 premios de la Academia y papeles que demostraron que el envejecimiento no podía apagar su fuego. De Lolita a la aventura del Poseidón, se mantuvo relevante mucho después de que muchos contemporáneos se desvanecieran. La historia de Shelley Winters es una de desafío y reinvención. No estaba interesada en encajar en el molde. Estaba interesada en romperlo, y al hacerlo, se convirtió en uno de los íconos más intrépidos de Hollywood, dejando atrás una obra tan audaz como su personalidad. Ahí lo tienes, 15 estrellas de la Edad de Oro que probablemente nunca te diste cuenta llevaban historias más profundas de lo que la pantalla plateada revelaba. No eran solo rostros glamorosos o voces dramáticas, eran innovadores, rebeldes, sobrevivientes y transformadores del juego, cada uno dejando un legado mientras Hollywood intentaba suavizar sus aristas. ¿Cuál te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más historias olvidadas de Hollywood. Y recuerda, detrás de cada leyenda hay una historia esperando ser descubierta.